Pues familia, hemos estado todo el mes de septiembre en medio de una serie que se titula Cristianismo. Hemos ido avanzando semana tras semana e hemos ido abordando diferentes aspectos de esta serie. Todo el mes hemos estado insistiendo en lo siguiente, lo hemos dicho semana tras semana. El cristianismo es un poderoso movimiento transformador de vidas, de familias, de comunidades y de civilizaciones. Cada semana hemos repetido este concepto y también cada semana hemos dicho que la palabra religión, el término religión, el concepto religión, no le hace honor a lo que es el cristianismo en comparación con todo el beneficio que el cristianismo ha representado en la historia de la humanidad. Hasta ahorita hemos aprendido que el cristianismo es una doctrina que comprender. Y la semana pasada aprendimos que el cristianismo también es una comunidad para pertenecer. El día de hoy, para continuar con nuestra serie, vamos a revisar de nuevo este fragmento de la escritura que estamos estudiando, en el que estamos basando toda nuestra serie, y vamos a descubrir un elemento más de lo que es el cristianismo. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Todo esto ya lo hemos explicado. Pero en los versículos, en el fragmento que queda de este versículo, nos deja ver en qué otra actividad perseveraba la iglesia, perseveraban los cristianos. Dice que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. En eso también perseveraban. En la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo el mes hemos hecho énfasis en que el cristianismo provoca transformación. El cristianismo transforma la vida y por ende esa vida transformada transforma su matrimonio, su familia, eventualmente la comunidad y la civilización. Al principio de la serie dijimos que esta transformación ocurre porque el cristianismo provee una experiencia transformadora. Lo dijimos así: el cristianismo no consiste en tener un encuentro con una idea. El cristianismo consiste en tener un encuentro con Dios, y encontrarte con Dios te cambia. Eso es cierto. En el cristianismo no te encuentras con un concepto nuevo, con una idea revolucionaria. En el cristianismo te encuentras con Dios mismo y eso transforma tu vida. Cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, vamos descubriendo muchos relatos que están allí y que nos narran el encuentro que algunos hombres tuvieron con Dios. Por ejemplo, Abraham se encontró con Dios y eso lo hizo salir de su tierra y de su parentela para empezar una nación que existe el día de hoy, que es Israel. Número 2, Jacob se encontró con Dios y eso cambió su naturaleza. De ser un tipo tramposo, abusivo, aprovechado, él se volvió en un hombre más alineado al carácter de Dios. Moisés se encontró con Dios y eso lo hizo convertirse en el libertador de su pueblo de la esclavitud que sufría en Egipto. Número 4, Josué se encontró con Dios y eso lo sacó de la incertidumbre en la que se encontraba y le dio la seguridad para guiar a su pueblo a la conquista. Número 5, Gedeón se encontró con Dios y de ser un cobarde que se escondía por miedo, se volvió un caudillo que le dio libertad a su pueblo Israel de la opresión que sufría. Número 6, Samuel se encontró con Dios y se volvió el líder moral y espiritual de su pueblo Israel. Y fue el último gran juez de Israel y es el encargado de pasar al pueblo de Israel de la teocracia a la monarquía. Número 7, Isaías se encontró con Dios
Y eso limpió su pecado y lo liberó de su culpa. Zaqueo se encontró con Dios y eso lo transformó de ser un hombre avaro y ladrón a volverse en un hombre generoso, interesado en los demás. Y un ejemplo más, número 10, Saulo de Tarso se encontró con Dios y de ser un perseguidor de cristianos que los encarcelaba y autorizaba la muerte de muchos de ellos, se volvió un predicador del evangelio y un fundador de iglesias. Pudiéramos seguir mencionando más casos en la Biblia y también casos en la historia, porque todo aquel que se encuentra con Dios, su vida cambia, su vida se transforma. Nada más que no todos los encuentros con Dios son iguales. Estos encuentros que mencioné, estos 10 ejemplos de encuentros con Dios, fueron todos encuentros provocados por Dios mismo, revelándose a hombres. Fueron encuentros impactantes, fueron encuentros poderosos, y estas experiencias no fueron provocadas por los hombres buscando a Dios, sino se originaron directamente en Dios. Era Dios buscando a estos hombres. Ahora, trayendo todo esto al aquí y a la ahora, a tu vida y a la mía, la pregunta sería, ¿cómo puede un cristiano regular como tú y como yo encontrarse con Dios para que su vida cambie? ¿Cómo es que tú y yo el día de hoy nos encontramos con Dios? Bueno, en los versículos que leímos al principio nos deja verlo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y por último, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta última frase del texto, el partimiento del pan y las oraciones, está haciendo alusión a cómo el cristiano puede encontrarse con Dios de manera cotidiana, frecuentemente, de manera sistemática. Lo puede hacer a través del partimiento del pan, que es el sacramento de la comunión, y a través de las oraciones también. Es a través de estos dos elementos que el cristiano se encuentra con Dios de manera frecuente, y el encontrarse con Dios cambia su vida. Ahora, partiendo de todo eso, el día de hoy aprenderemos que el cristianismo es una relación que cultivar. Entonces, el cristianismo no es solo una doctrina que comprender. El cristianismo no es solo una comunidad para pertenecer. El cristianismo también es una relación que cultivar. Jesús nos enseñó eso. La Biblia nos enseña eso. Todo el Nuevo Testamento nos enseña eso. Jesús nos enseña, en primer lugar, que Dios es espíritu. Fíjate lo que dice Jesús en Juan capítulo 4, verso 24. Juan 4, 24 dice, Jesús hablando, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Dios no es un ser de carne y hueso. Cuando Jesús encarnó, sí lo llegó a ser, pero está hablando Jesús aquí del Padre Celestial. Está diciendo que el Padre es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, la forma de relacionarnos con Él es espiritual. Aunque Jesús, siendo espíritu, se volvió un ser humano como nosotros, luego fue muerto y resucitó y luego ascendió a los cielos, Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos tú y yo con Dios? De una manera espiritual. Es a través de recursos espirituales como la oración y como el sacramento de la comunión, que es el partimiento del pan, como tú y yo nos acercamos a Dios. Es algo importante que comprender. Voy a explicar esto con más detalle. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, checa el dato. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y luego fíjate lo que dice de ti y de mí. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que todo nuestro ser,
Todo tu ser, todo mi ser, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, de este fragmento entendemos que los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que está más inmediato, lo que está más aparente, lo que es más superficial es el cuerpo, es lo primero que vemos. Pero más adentro está el alma, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Eso es el alma. Pero yendo más profundo, se encuentra nuestro espíritu, con el cual nos relacionamos con Dios. La Biblia dice que antes de que tú y yo nos encontráramos con Cristo, nuestro espíritu está muerto. Por eso es que una persona en una reunión como esta pudiera no responder ante la presencia de Dios. Todos estamos aquí en esta reunión, está la alabanza, la adoración. Unos responden a Dios, unos le cantan a Dios, unos oran a Dios, levantan sus manos a Dios, pero otros ni fu ni fa, no entienden lo que está pasando. No se dan por enterados de que Dios está por aquí. No perciben nada de lo que está ocurriendo. No responden a Dios. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Sí tienen un espíritu, pero ese espíritu está muerto. Así estábamos tú y yo antes de encontrarnos con Cristo. Pero la Biblia dice que tú y yo, estando muertos, Dios nos dio vida espiritual. Fíjate lo que dice Efesios 2, versículos 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, tú y yo estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y luego aclara, por gracia sois salvos. Esto que hizo Dios por ti, de darte vida estando muerto, es un regalo de Dios, es un acto de gracia. Esa vida que Dios nos da a ti y a mí, que estábamos muertos en pecado, esa vida es espiritual. Y esa vida espiritual que tú y yo recibimos por gracia de Dios, sucede porque al creer al Evangelio, tú y yo recibimos el Espíritu Santo. La Escritura lo dice de esta manera. Efesios capítulo 1, verso 13, dice el apóstol Pablo, en él, hablando de Jesús, en él, también vosotros, ustedes y yo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjate lo que ocurrió, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que dice la Biblia. Nos está dando a entender la palabra de Dios que al responder en fe al evangelio, tú y yo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y a partir de ese momento se activa tu espíritu. A partir de ese momento se activa mi espíritu. A partir de ese momento tenemos vida espiritual. A partir de ese momento somos facultados para relacionarnos con Dios. A partir de ese momento tú y yo podemos establecer una relación íntima y personal con Dios. Por eso el cristianismo es una relación que cultivar, porque ahora que tú estás en Cristo, tu vida espiritual está lista para relacionarte con Dios, para conectarte con Él, para hablar con Él, para interactuar con Él. Tienes vida espiritual y esa vida espiritual te faculta para conectarte con Dios. De todo esto aprendemos lo siguiente. El cristianismo consiste en cultivar una relación personal con Dios, la cual te cambia. Lo voy a repetir. El cristianismo consiste en cultivar una relación personal con Dios, la cual te cambia. Ahora repítanlo ustedes cuando cuente 3. 1, 2, 3. El cristianismo consiste en cultivar una relación personal con Dios, la cual te cambia. Exacto. De eso se trata el cristianismo, de tener una relación con Dios. No se trata nomás de cumplir las reglas. No se trata nada más de hacer el A, B, C de la vida cristiana. Se trata de tener una relación con Dios, de hablar con Dios, de disfrutar a Dios, de adorar a Dios, de sentir a Dios, de estar con Él.
de tener una comunión con Él. De eso se trata la vida cristiana. No se trata de un lenguaje nada más y que tú hables cristiañol y ahora digas, aleluya, gloria a Dios, santo el que vive para siempre, por los siglos de los siglos. El cristianismo no nada más es hablar cristiañol. El cristianismo tiene que ver con una relación personal con Él. El cristianismo consiste en cultivar una relación personal con Dios, la cual te cambia. Te va a cambiar la vida en la medida que tú te relacionas con Dios. Tu vida se va a ir transformando en la medida que tú y yo nos acercamos a Dios y establecemos una relación íntima y personal con Él. En eso consiste el cristianismo. A lo mejor tú en la congregación tienes muchos amigos con quienes convives, pero nunca convives con Dios. Lo que va a cambiar tu vida, lo que va a transformar tu ser entero, lo que te va a dar perspectiva eterna y espiritual es relacionarte con Dios. El cristianismo consiste en cultivar una relación personal con Dios, la cual te cambia. Eso es la verdad central del día de hoy. Ante esta verdad surge una pregunta que tenemos que contestar el día de hoy. ¿Cómo podemos tú y yo cultivar nuestra relación con Dios? Porque si el cristianismo consiste en cultivar una relación personal con Dios que nos cambia, entonces, ¿cómo tú y yo podemos cultivar nuestra relación con Dios? Tengo 3 respuestas. Número 1, define un tiempo para estar a solas con Dios. Así es. Nuestra relación con Dios se cultiva pasando tiempo a solas con Él. Así se cultiva nuestra relación con Dios. Ese tiempo a solas con Dios te acerca a Él. Y ese tiempo a solas con Dios, cerca de Él, te permite intimar con Él. ¿Qué es intimar? Intimar es abrir el corazón. Cuando tú te acercas con Dios, tú puedes abrir tu corazón con Él. Tú puedes decirle lo que anhelas, lo que deseas, lo que quieres, lo que necesitas, lo que te da miedo, lo que te frustra, lo que te quita el sueño. Eso es intimar. Y siempre la intimidad lleva al amor. Entonces tú y yo podemos enamorarnos de Dios en la medida que vamos pasando tiempo con Él y en la medida que le vamos abriendo nuestro corazón a Él. Ahora, esta práctica de pasar tiempo a solas con Dios, Jesús nos enseñó sobre eso. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6. Son palabras de Jesús. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu recámara, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De qué está hablando Jesús? Él está hablando de separar un espacio para tener un tiempo especial para Dios. Y eso que Él nos está enseñando en estas palabras es lo mismo que Él hacía. Por ejemplo, vamos a ver un fragmento que nos permite observar una práctica cotidiana de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este versículo nos permite ver que Jesús tenía tiempos a solas con su Padre Celestial. Y de esa manera Él cultivaba su relación personal con Él. Era un tiempo especial para estar con el Padre, Jesús y su Padre Celestial solos en un tiempo especial. Ese hábito le permitía a Jesús cultivar esa relación íntima y personal con el Padre Celestial. Y eso fomentaba su comunión, fomentaba su amor por el Padre. Luego, más adelante, siguiendo en la lectura de los evangelios, tú y yo podemos descubrir
que los discípulos de Jesús aprendieron a hacer lo mismo que Jesús. Por ejemplo, ya cuando llegamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 9, dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, fíjate lo que dice aquí, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues podemos ver a Pedro haciendo lo mismo que Jesús, buscando un espacio a solas donde él pudiera estar con Dios para cultivar su relación personal con él. Así es, así como Jesús lo hacía, tenía tiempos a solas con su Padre Celestial, así Pedro también lo estaba haciendo. Estaba separando un tiempo personal para estar a solas con Dios y orar. Cuando tú y yo separamos un espacio de nuestro tiempo cada día para cerrar la puerta de un dormitorio y doblar rodilla ahí junto a nuestra cama para orar con Dios, estamos cultivando nuestra relación con Él. Cuando tú y yo aprovechamos los tiempos a solas que tenemos en casa, cuando sale nuestra esposa y nuestros hijos y tenemos ese tiempo solos, podemos sentarnos ahí en el sofá de la sala y tener un tiempo para estar con el Señor, para cultivar nuestra relación con Él. Cada vez que tú y yo apartamos un tiempo para estar con Dios, allí tú y yo estamos cultivando nuestra relación con Él, estamos abriendo nuestro corazón a Él, estamos intimando con Él, y eso nos da sanidad a nuestra alma que a veces está herida. Eso nos capacita para poder enfrentar nuestras vidas, y ese acercarnos con Dios de manera frecuente nos cambia, nos transforma, nos da una perspectiva nueva de ver la vida. ¿Cómo podemos tú y yo cultivar nuestra relación con Dios? Uno, apartando tiempos para estar a solas con Dios. Definir un tiempo personal para estar a solas con Dios. Número 2, valora el adorar en comunidad. Familia querida, nuestra relación con Dios se cultiva también cuando tú y yo como familia nos acercamos a Dios y le adoramos en comunidad. Estas oportunidades que tenemos de congregarnos en un lugar, de levantar nuestras manos a Dios junto con otros creyentes, de cantar todo mundo al Señor con todas nuestras fuerzas, eso cultiva nuestra relación con Dios. Es igual como sucede en una familia normal. Hay tiempos para estar a solas con papá, pero también hay tiempos donde nos sentamos todos juntos a la mesa para comer. Hay tiempos donde estamos a solas con mamá, pero hay tiempos donde estamos todos reunidos y nos reímos y convivimos y pasamos tiempo juntos. Es exactamente igual con Dios. A veces nos vamos a reunir a solas con Él, como aprendimos en el apartado anterior, donde vamos a intimar con Él, donde vamos a abrirle nuestro corazón. Pero también a veces nos vamos a reunir como familia para estar juntos y adorar a nuestro Padre Celestial como ahorita lo hemos hecho, y eso nos cambia. Cultivamos nuestra relación con Dios también de esa manera. Tú y yo tenemos que aprender a valorar estos tiempos. Cuando nos congregamos y adoramos a Dios con la familia de la fe. Ahora, en la mayoría de las iglesias, lo primero que se hace es adorar a Dios. Lo primero que se hace es abrir un espacio para expresarle a Dios a través de cánticos, a través de alabanzas, nuestra admiración a Él, nuestra gratitud a Él, nuestro amor a Él, y lo hacemos en unanimidad, y eso va cultivando nuestra relación con Dios. La alabanza no es para esperar a los que llegan tarde. Si nosotros ponemos primero la alabanza, es porque estamos dándole prioridad a Dios en ese tiempo donde lo estamos honrando a Él, donde nos estamos encontrando con Él. Tú y yo tenemos que valorar ese tiempo y no perdérnoslo. Luchar por estar ahí, llegar temprano, aprovechar cada instante mientras estamos adorando a Dios. Eso es fomentar nuestra relación con Dios. Pero debemos aprender a valorarlo. Por eso la palabra de Dios dice lo siguiente. Fíjate lo que dice el Salmo 133, versículos 1 y 3. Dice: mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice el verso 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero qué interesante cómo empieza este salmo. El versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. El salmista inicia llamando nuestra atención y nos dice, hey, agarra la onda, esto es bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Hey, no menosprecies este tiempo. Hey, valora este tiempo. Date cuenta lo bueno que es adorar a Dios todos juntos. El salmista nos está concientizando acerca de esta experiencia, acerca de que es bueno, de que es delicioso, de que es hermoso. Obvio, si no te parece bueno y delicioso ese tiempo de adorar a Dios, es porque quizá aún no has desarrollado el gusto por hacerlo. Es como cuando tú y yo probamos un platillo por primera vez y no nos agrada tanto porque no estamos acostumbrados al sabor. Tenemos que desarrollar gusto, el gusto por aquella comida. Igualmente, a lo mejor cuando llegamos por primera vez a la congregación, este tiempo de alabanza, de adoración, de cánticos, nos parecía raro, extraño, pero nos fuimos habituando, nos fuimos enseñando, fuimos aprendiendo, fuimos desarrollando el gusto por adorar a Dios en comunidad. Por eso el llamado del salmista es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso el llamado es, valora el adorar en comunidad, porque esto cultiva nuestra relación con Dios. Hay un fragmento ahí en el libro de los Hechos que habla también de estar juntos reunidos en oración. Fíjate lo que dice Hechos 4:31. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí dice que los hermanos estaban congregados en un lugar y que estaban orando juntos en ese lugar. Esta palabra orando también se puede traducir adorando. Ellos estaban centrados en Dios, enfocados en Dios, orando a Dios todos juntos. Y esto desató una manifestación sobrenatural de la presencia de Dios en ese lugar. Al estar reunidos, al estar juntos, orando como familia, levantando su voz delante de Dios, eso es cultivar nuestra relación con Dios. Congregarnos y adorar juntos nos permite cultivar nuestra relación con Dios, fomenta nuestro deseo de estar con Él, aviva el fuego de nuestro corazón para acercarnos a Dios. Eso sucede cuando tú y yo aprendemos a valorar el estar junto con nuestros hermanos, bendiciendo a Dios. ¿Cómo podemos cultivar nuestra relación con Dios? Ya hablamos de tiempos a solas. Ya hablamos de tiempos con la familia. Pero en tercer lugar, tú y yo podemos cultivar nuestra relación con Dios de esta manera. Edifica amistades que oren contigo. A lo mejor tú y yo tenemos amigos con el que vemos las peleas de box. Tenemos amigos con los que vemos un partido de fútbol. Tenemos amigos con los que hacemos carne asada y está bien curada. Pero también deberíamos tener amigos con quienes tú y yo podemos orar. Y así como hay cosas que tú y yo disfrutamos de hacer solos, y hay otras cosas que tú y yo disfrutamos hacer con muchos, como por ejemplo, ir a ver un juego, un partido de béisbol, pues está más curada verlo ahí en el estadio con toda esa gente que está allí, se disfruta. Pues así también tú y yo tenemos cosas que disfrutamos hacer con algunos. Que no quieres mucha gente ahí, nada más unos cuantos, contados. Bueno, en cuanto a Dios y en cuanto a nuestra relación con Él, también tú y yo podríamos tener un grupo pequeño con quienes tú y yo pudiéramos orar cuando pasamos por dificultades o por situaciones difíciles. Hay una historia en la Biblia
Cuando el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño que lo intrigó horrible, le quitó la paz, le quitó la tranquilidad. Y entonces él, en esa desesperación de no saber lo que significaba aquel sueño, llamó a los magos, a los sabios, a los astrólogos, a los hechiceros, a los adivinos, para que le interpretaran aquel sueño. Pero la bronca era que él no se acordaba de lo que soñó. Entonces juntó a la gente y le dijeron, miren, tuve un sueño que me tiene todo nerviosísimo aquí, estoy en problemas, no me la acabo de la desesperación de no saber lo que significa el sueño. Quiero que usted nos diga, que ustedes me digan qué es lo que significa el sueño. Y entonces los sabios le decían, ok, está bien, pues le podemos interpretar el sueño, pero primero dígame lo que soñó. Primero díganos qué fue lo que soñó. Pero el rey les decía, es que no me acuerdo lo que soñé. Ustedes me tienen que decir, número uno, qué soñé, y número dos, qué significa el sueño. Imagínate el broncón en el que estaban todos los sabios. No, pues rey, ¿cómo cree? Nosotros no podemos decirle la interpretación del sueño si no sabemos cuál es el sueño. Platíquenos el sueño, pero es que no me acuerdo cuál es el sueño. Ustedes me tienen que decir primero qué soñé y luego me tienen que decir qué significa lo que soñé. Y si no me lo dicen, los voy a mandar matar a todos. Ese era un broncón enorme. Estaban en peligro todo el mundo ahí. Y entre todos esos sabios había un joven llamado Daniel. Al ver el peligro, Daniel tomó acciones. ¿Qué acciones tomó Daniel? Lo que hizo Daniel es que se reunió con sus compañeros de oración. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 2, versículos 17 al 19. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Ananías, Misael y Azarías eran compañeros de Daniel con quienes él oraba. El verso 18 dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. O sea, lo que hizo Daniel fue platicarle a sus tres amigos acerca de lo que está pidiendo, lo que está pasando, más bien dicho, y les dice, hey, ¿saben qué? Vamos a orar por esto. Dice, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué es lo que pasó aquí, familia? Lo que está pasando aquí es que Dios le reveló a Daniel el sueño y su interpretación cuando él y sus compañeros se acercaron a él en oración. Tú y yo también podemos hacer lo mismo. Si tú tienes un problema muy serio, si estás pasando por una situación muy complicada, no tienes por qué cargar tú solo con eso. Puedes unirte a tus compañeros de oración y puedes pedirle a ellos que oren contigo y juntos orar a Dios por una solución, pidiéndole a Dios que les ayude. ¿Y sabes qué? Cuando tú veas la respuesta de Dios, cuando tú veas cómo Dios te va a contestar, eso va a producir en ti un amor profundo por Dios. De esa manera tú y yo fomentamos nuestra relación con Dios, cultivamos nuestra relación con Dios. La Biblia nos permite ver otro ejemplo. Fue una ocasión en la que Jesús ya sabía lo que venía para su vida. Jesús ya sabía qué es lo que iba a enfrentar. Me refiero a que Jesús ya sabía que estaba a punto de pasar por un proceso bien complicado en su vida. Lo iban a apresar, lo iban a juzgar, lo iban a condenar, lo iban a azotar y lo iban a matar en una crucifixión. Obviamente, saber que vas a exponerte a una situación así de complicada, eso te produciría ansiedad a ti, me produciría ansiedad a mí, y también le estaba produciendo mucha ansiedad a Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se reunió con sus compañeros de oración. Les pidió a sus compañeros de oración
que oraran con él, que oraran por él. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 38 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. O sea, no es que allí se empezó a poner triste, sino que allí empezó a expresarles su tristeza. Dice, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Me siento tan triste por lo que estoy a punto de enfrentar que siento que me muero. Por favor, quédense aquí y velen conmigo. Quédense aquí y oren conmigo un rato. Entonces Jesús, en esos momentos de angustia, él sabía que tenía un grupo pequeño de amigos con quienes él podía orar, con quienes él podía abrir su corazón. Y tuvo esa oportunidad para abrir su corazón con ellos y decirles lo que sentía. Y recibió alivio del cielo. Tú y yo podemos darnos cuenta cuando leemos los evangelios que dice que vino un ángel del cielo y lo fortalecía. ¿Cuándo sucede eso? Cuando él tiene un tiempo de oración con su grupo pequeño. Tener un grupo pequeño de oración, eso también te ayuda a cultivar tu relación con Dios. El cristianismo consiste en cultivar una relación personal con Dios, la cual te cambia. Repítelo conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. El cristianismo consiste en cultivar una relación personal con Dios, la cual te cambia. Familia, el cristianismo no consiste en tener un encuentro con una idea. El cristianismo no consiste en tener un encuentro con una filosofía. El cristianismo consiste en tener un encuentro con Dios. Y encontrarte con Dios te cambia. ¿Cómo podemos tú y yo encontrarnos con Dios? 1. Define un tiempo para estar a solas con Dios. ¿Cuándo y a qué horas de manera regular te vas a estar reuniendo con Dios? Número 2, valora el adorar en comunidad. Llega temprano, participa de la alabanza, levanta tus manos, sé expresivo con Dios. Número 3, edifica amistades que oren contigo. No nada más te conformes con tener amigos con los que juegas fútbol. No nada más te conformes en tener amigos con los que vas y te tomas un café a un determinado lugar. Edifica amistades que oren contigo. Porque va a haber momentos en tu vida donde vas a necesitar quien te respalde en oración. Y todo esto te va a ayudar a cultivar tu relación personal con Dios, y esto te va a ir transformando día a día hasta que seas transformado por completo.